Cerramos nuestra serie de análisis de los grupos de la Copa Oro hablando del grupo D, donde nos hacemos una pregunta clara. ¿Guatemala tendrá lo necesario para darle batalla a Canadá? Empezamos. Bienvenidos a Lecturas del Balón, en esta ocasión hablando del grupo D, nuestro último grupo a analizar. Un grupo D que a principio parece tener una gran candidata, conformado por Canadá, Guatemala, Cuba y Guadalupe. Un grupo que la verdad interesante quién pueda caer de segundo, inclusive darle batalla a Canadá como lo hemos dicho. Y sin más, iniciaremos con el equipo de la hoja de Maple con Canadá. Canadá, pese a que no ha convocado a sus principales estrellas, sigue siendo la favorita del grupo. Veremos si los Canuts, con un ataque distinto a lo que frecuentamos ver en el equipo canadiense, o lo que habitúa convocar George Herman, dado que tenemos piezas que han vuelto al equipo canadiense, como son el caso de Liam Miller, o jugadores que se están abriendo ese paso para ver si son las nuevas caras en vísperas al Mundial 2026, como lo son Jason Russell-Rowe, Jacob Schellenberg, o más jugadores que la verdad no solo es en el plano del ataque, sino en el medio campo y también en la defensa, inclusive en la portería. En el caso de John Herman, quiero ver si con Canadá en este aspecto de llevar una selección alternativa prueba ciertas cosas, como puede ser un cambio de esquema, busca contar un complemento para lo que tienes en medio campo. Recordarte que ya Activa Hutchinson se ha retirado de la selección canadiense. Mi respeto para Activa, tuvo en las buenas y en las malas del fútbol canadiense. Y hay que ver qué da Canadá. Canadá es favorita, sí, pero quiero ver su ataque. Es cierto que sí llevan a Lucas Cavallini, pero quiero ver los otros complementos que va a tener el ataque canadiense. Jugador clave para mí es Stephen Eustaquio. Sigue siendo el motor de la selección canadiense, el jugador del Porto. Para mí será clave en esta Copa Oro. Vamos a ver si asume ese rol de líder, que para mí lo tiene bastante marcado en el medio campo. Complementado por jugadores a seguir como son Victor Loturi, el jugador de Ross Country, Jason Russell-Rowe, que ya lo hemos mencionado, el jugador de Columbus Crew, Tom McGill. En el caso de Tom McGill es curioso, él es portero. Decidió recientemente jugar para Canadá. Sería interesante ver si este es uno de esos posibles recambios en la portería. No sé si Milan Borjan va a ser titular en todos los partidos. No caería mal ver a Tom McGill o el propio Sinclair también en la portería. Y como último jugador a analizar Liam Miller, que viene de un excelente año con el Basilea en el fútbol suizo. Como lo dijimos, Canadá sigue siendo favorita y veremos si hay alternativas con esta plantilla alterna que trae John Herman para esta Copa Oro. Seguimos con una selección que, si me preguntan qué palabra la define, es crecimiento. Es así. Esa es la definición de Guatemala en estos últimos años. Con un gran trabajo por parte de Luis Fernando el Flaco Tena, buscará dar una gran Copa Oro. Hay que decirlo que la Copa Oro, cuando Tena inicia el proceso, llega de sorpresa, porque hay que recordar que ellos asisten a la Copa Oro 2021 tras los casos de COVID que tuvo Curazao. Y hay que decirlo que posiblemente esa Guatemala no estaba tan preparada como es esta. Los Chapines cuentan con un gran equipo, con bajas sensibles, como el caso de Arquímedes Ordóñez, que la verdad iba a dar un plus al ataque siendo él una cara joven. Y la llegada de ciertos jugadores o nuevos futbolistas como lo son Aaron Herrera y Nathaniel Mendes-Laing dan un salto de calidad a esta selección. Y ambos jugadores esperan estar a la altura del compromiso, porque es cierto, Aaron Herrera parece ser que va a cumplir con lo que se espera del jugador que estuvo en la selección de Estados Unidos. Mendes-Laing posiblemente sí teniendo esa primera oportunidad con una selección mayor. Hay que decir que Herrera jugó con la selección mayor de Estados Unidos solo amistosos. Y el caso de Natalia Mendes-Laing, caso distinto. Para mí Guatemala lo tiene bastante claro, que es pelear a Canadá. Veremos si Luis Tena ve a otros factores, como puede ser cómo combina ese ataque, si va a ser un mediocampo sólido, si vamos a ver nuevas caras en la defensa. Para mí esas son las claves que tiene Luis Fernando Tena en esta Copa Oro, y también definir sus resultados ante lo que son Guadalupe y Cuba, que para mí esa es la clave del pase a los cuartos finales por parte de Guatemala. Para mí el jugador clave se lo dio a Rubio Rubín, jugador del Real Salt Lake. Para mí está bastante claro que este jugador va a ser clave para la selección chapina. Jugadores a seguir: Nathaniel Mendes-Laing, el jugador del Every Country. Ya yo que sigo el fútbol inglés en lo que es las divisiones abajo, sé lo que puede dar, pero esperemos a ver qué tiene con el Aguate. José Ardón, lo habíamos señalado ya en lo que era nuestra sesión de jóvenes promesas.
Fue uno de los pocos jugadores jóvenes que trajo Guatemala para esta Copa Oro. Esperamos que el chico de Antigua, lateral por izquierda, sea titular, dado que para mí ha tenido mejor año que José Morales. Esperemos que así Luis Fernando Tena también lo piense. Aaron Herrera también jugadores a destacar. Y también en el medio campo señaló a Rodrigo Sarabia, siendo clave para que la Guate dé un gran torneo, y esperemos que sea así. Porque hay que decirlo, ver caras centroamericanas, ver más caras centroamericanas es lo que creo que busca Centroamérica para crecer, a comparación o darle batalla a los rivales del norte en esta confederación. Seguimos con Cuba, que debemos decir, Cuba tiene un gran equipo, pero no va a quedar ese sabor que pudo haber sido mejor de lo que ha traído. Una lista que a principio pintaba para tener una de las mejores selecciones de Cuba en mucho tiempo, pese a que esta es buena. La que podía tener Cuba, hombre. Las bajas de Marcel Hernández, Dairon Reyes, Onel Hernández, Greibel Palma, lo que es de Dairon y Greibel sí duelen porque eran jugadores jóvenes. Inclusive Greibel Palma ya aspiraba por ser lateral por derecha titular. Lastimosamente él se lesiona en un amistoso de Chile. Los dirigidos por Pablo Elier Sánchez. Es la selección más joven de esta Copa Oro, con una media de 24.7 años. Y tiene armas para pelear a Guatemala. Ese segundo puesto. Para nosotros, el punto clave será el cambio de pensamiento en el fútbol cubano. Porque esto que ha abierto Cuba, de 3 jugadores, no simplemente el territorio cubano, para nosotros es clave. Ya no va a ser esa selección que iba con jugadores y de repente jugadores desertaban de la convocatoria para quedarse en suelo estadounidense. No, esa mentalidad ha cambiado y se nota al ver esta convocatoria. Estamos hablando de jugadores que juegan en Europa, Costa Rica, distintas partes de América, y sin duda eso es lo que Cuba necesitaba para quizás dar ese crecimiento en lo que es el área fútbol. Siempre lo he dicho, es una selección que a mí en lo personal siempre me ha gustado. Es más, creo que de las hispanohablantes, las islas, es la que más potencial tiene, en mi percepción. Jugador clave de Cuba se lo dio a Luis Paradela. Sin duda el jugador del Saprissa para nosotros será clave en esta Copa Oro. Puede asumir un rol de líder ante un Arichel Hernández, que para mí, hablar de Cuba es hablar de Arichel Hernández. Un compromiso que ha tenido desde esta selección desde que debutó. Jugadores a seguir: Cabafe, jugador del Dortmund de el fútbol austríaco, segunda división. Daniel Díaz, lo habíamos señalado a jóvenes promesas, jugador del San Carlos de Costa Rica. William Pozo, jugador del FCKTP del fútbol finlandés. Y también señalamos a Mario Peñalver, jugador del Deportivo Misco de Guatemala. Este chico lo vi en el Mundial Sub-20, me gustó mucho, buen central. Parece ser que puede entrar de a poco en lo que pueden ser los complementos, para ver si puede entrar por Josiel Piedra o por el propio Modesto Méndez. Cuba tiene chances. Veremos si ese cambio de mentalidad lo puede plasmar la selección de Sánchez. Y por qué no, soñar con los cuartos de final. Y como último equipo a analizar tenemos a Guadalupe. Guadalupe, caso contrario a la selección cubana, es la selección más veterana dentro de esta Copa Oro, con un total de 28,2 años. Yo debo decirlo que el equipo de Jocelyn Anglomá es muy bueno. Pese a la alta edad, porque sigue siendo una alta edad, el equipo de Jocelyn Anglomá tiene bastantes complementos en el ataque, defensa y mediocampo, que lo pueden hacer un rival difícil para las 3 selecciones. Recuerda que ellos ya no es que sean un equipo reacio en las Copas Oro que van a pasear. Ellos quedaron cuarto lugar en la edición del 2007 de la mano de Jocelyn Anglomá en esa selección de Guadalupe, del Guada Boys. Sí, debo pensar que también me quedo con ese sinsabor de boca, que pudo haber más jugadores interesantes como Jeremy Rosilón, que ya ha venido a la selección de Guadalupe, y jugadores que no han llegado a convocar, que esperemos que poco a poco integren la selección de Guadalupe. Debo decirlo que Guadalupe, como lo dije, tiene los partidos claves ante Cuba y Guatemala. Yo creo que entre esas 3 definirán mucho, esos 3 partidos que tengan cada una entre ellas va a definir mucho. Y viendo el ataque, para mí es lo más interesante que tiene Guadalupe en esta Copa Oro. Como jugadores a destacar, jugador clave para mí, Matías Feiton. Desde que vi a este jugador la Copa Oro pasada, fascinado por el jugador del Grenoble. Muy buen futbolista, un desequilibrio, pegada,
sin duda planea ser el líder de Guadalupe en el ataque. Jugadores a seguir, sin duda, André Gravilón, el jugador del Torino, siendo el mediocampista en la selección caribeña, sin duda espera guiar a los Guada Boys y ser ese, sí, ¿por qué no?, ser vital en el mediocampo. También Jordan Tell, jugador también del Grenoble de la segunda división de Francia. Thierry Ambrose, jugador de los Tende de Bélgica. Y Cédric Abinel, jugador del Ajaccio de Francia, la primera división. Tuvo muchos partidos Cédric Abinel en lo que era el cuadro de Ajaccio. Como le dije, Guadalupe tiene chances, pero depende de Guadalupe. Porque creo que tiene equipo para competirle a las tres, pero tienen que ver ese limitante si veremos una Guadalupe férrea, una Guadalupe que pelee, o una Guadalupe que pueda ser una decepción. Y bueno, ya analizado los grupos, el grupo completo, mi pronóstico. Primer lugar del grupo, Canadá. Segundo lugar del grupo, Guatemala. Tercer lugar del grupo, Cuba. Cuarto lugar, Guadalupe. Me agradaría una sorpresa de Cuba, pero creo que Guatemala tiene que coronar este trabajo con una clasificación a cuartos de final. Como lo habíamos dicho, Cuba es un proceso más que iniciando, se puede decir, porque por la media edad. Ya Guatemala podemos decir que es un proceso un poco más largo, y en parte veremos esa batalla entre los cubanos y chapinas para ver quién se levanta con el segundo lugar. Y como te lo dije, este es mi pronóstico. Líder de grupo Canadá, segundo Guatemala, tercero Cuba y cuarto Guadalupe. Y bueno, esto será todo, el último análisis de grupo. Ya como completado el análisis de los grupos. Pensé que no iba a completar el grupo D. Sin duda, esperemos que la Copa que ya ha iniciado siga este nivel. Un nivel muy bueno por parte de todas las selecciones. Déjame en los comentarios cómo ves a Guatemala. Si lo ves peleando de tú a tú a Canadá. Si crees que Cuba pueda dar la sorpresa, o por qué no. Si era que Canadá se queda eliminada. Porque si se la creen, estos dos equipos pueden hacer grandes cosas. Déjame en los comentarios. Eso sería todo. Y si te preguntas por qué se llama lecturas del balón simple, es porque el fútbol también se lee. Adiós.